La arquitectura del Renacimiento o renacentista es aquella diseñada y construida durante el periodo artístico del Renacimiento europeo, que abarcó el siglo XV y XVI, el cual se caracterizaba por ser un momento de ruptura en la historia de la arquitectura, en especial con respecto al estilo arquitectónico previo, el gótico, mientras que por el contrario, buscaba su inspiración en una interpretación propia del arte clásico, en particular en su vertiente arquitectónica, que se consideraba modelo perfecto de las bellas artes. Produjo innovaciones en técnicas de construcción y materiales constructivos, que se plasmaron en una adecuada y completa teorización. Otra de las notas que caracterizaba a este movimiento es la nueva actitud de los arquitectos, que pasaron del anonimato del artesano a una nueva concepción de la profesionalidad, marcando cada una de sus obras con su estilo personal, y empezaron a considerarse a sí mismos y acabaron por conseguir esa consideración social como artistas interdisciplinarios y humanistas. Y una de las características generales de la arquitectura del Renacimiento es que ésta retoma las construcciones griegas y romanas que se usaban anteriormente y utilizaban técnicas como la simetría, la proporción y la geometría en sus estructuras, gracias al uso de columnas, pilares y dentiles. Otra de las características de la arquitectura renacentista es que habían dos tipos, la civil y la religiosa. La civil era toda aquella arquitectura que su centro era el hombre, el humano, el antropocentrismo. Y la religiosa era toda aquella estructura que su fin era Dios como el centro del universo. La historia de la arquitectura renacentista está dividida en dos periodos que son el 480 y el 580. El 480 en esta etapa inició en el siglo XV y esta fue la primera etapa del Renacimiento, la cual duró un siglo. El antropocentrismo se inició artísticamente en este momento, como he apuntado antes, y trataba del renacer de las artes de la antigüedad. En este momento el arte era apoyado por los mecenas, que eran las familias más ricas y poderosas de Florencia. Estas familias eran los Medici y los Panzi, entre las cuales había una gran rivalidad. Algunos de los artistas más conocidos fueron Piero della Francesca, Fra Filippo Lippi, Masaccio, Brunelleschi o Alberti. El Cinquecento fue el periodo histórico el cual inició en el siglo XVI y se manifestó un mayor clasicismo y la capital renacentista cambió de ser de Florencia a Roma y el papado era el que se encargaba de las obras y además este fue un momento donde los grandes genios de la historia del arte como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael y además de otros muchos como Donatello, Tiziano, Sandro empezaron a tener mayor relevancia y durante este periodo histórico se divide en dos etapas, la cual son la fase de culminación o madurez o la fase del manierismo. La fase de culminación o madurez es el periodo histórico que abarcó el Renacimiento medio, pleno o alto, que ocurre durante el primer cuarto del siglo XVI. Durante este periodo los principales arquitectos italianos intervinieron en los distintos proyectos del inicio de las obras de la Basílica de San Pedro, como Donato, Bramante, Rafael Sanzio, Antonio Saragallo y el joven y posteriormente Miguel Ángel. La fase del manierismo fue el Renacimiento tardío o bajo Renacimiento, desde mediados del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVII. En esta fase, siendo la manera de Miguel Ángel, las individualidades de los arquitectos comienzan a imponerse al proyecto teórico clásico y destacan maestros como Giulio Romano, Jacopo Vignola, Giorgio Vasari y entre otros. Los fundamentos generales de la arquitectura renacentista estuvo bastante relacionada con una visión del mundo. Durante este periodo, sostenido por dos pilares esenciales que son el clasicismo y el humanismo, hay que destacar que los ideales y los valores renacentistas no pudieron surgir totalmente desvinculados del acervo medieval que le precedió,
Sin embargo, los conceptos que subyacen a este estilo arquitectónico se construyeron sobre la conciencia y efectiva ruptura de la producción artística de la Edad Media, en especial del estilo gótico, y se puede analizar desde las siguientes características generales. La búsqueda del ideal clásico. A través del clasicismo, los hombres del Renacimiento miraban hacia el mundo grecorromano como modelo para su sociedad contemporánea, buscando aplicar en la realidad material cotidiana aquello que consideraban que pertenecía a un mundo más idílico que real. En este sentido, la arquitectura en especial intentó concretar conceptos básicos como la belleza, surgiendo así la teorización y ordenación del movimiento, fundamentado en la arquitectura clásica griega y romana. La visión profana de temas religiosos. Los valores clásicos desde el punto de vista del cristianismo de enorme influencia en este periodo, teniendo en cuenta de que el Renacimiento surge en Italia, donde la presencia de la Iglesia Católica fue decidida, era parte del arte, y eran considerados paganos y de carácter pecaminoso. La influencia de la naturaleza. La naturaleza era vista como la creación suprema de la obra de Dios, y el elemento más próximo a la perfección. Así, se pasa de la búsqueda de la inspiración de la naturaleza a la inspiración de las formas de la propia naturaleza, tal como componen los clásicos, convirtiéndose esto en un valor autónomo. El antropocentrismo y el humanismo. Además de la naturaleza como creación perfecta, se vuelve la mirada al ser humano. Se deja atrás el teocentrismo medieval para entrar en el antropocentrismo, en el cual el hombre se analiza en vez de como ser creado a imagen y semejanza de Dios, como medida y referencia del universo, y así será el objeto central de la manifestación artística. Para hablar sobre arquitectura renacentista tenemos que hablar de algunos de los mayores arquitectos de esta época. Primero sobre los mayores pilares y luego sobre otros de también importancia grande, pero pues tampoco son tan conocidos actualmente. El primero de todos es Filippo Brunelleschi, el cual hizo todos sus avances poco antes del Renacimiento como tal. Se inspiró bastante en la arquitectura griega y romana a finales de la Edad Media y fue el primero en volver otra vez popular como una arquitectura mucho más artística, mucho más colorida, con simetrías tanto de los materiales estilo de las rocas y también como de los ventanales. Pero también para que sirviera como una estructura común y corriente, que tuviese una función como tal, pero que también pudiese tener cierta estética y que se vea bien. En el caso de Brunelleschi, su mejor obra es la Santa María del Fiore, conocida actualmente como la Catedral de Florencia, en el que se evidencia todo lo dicho. Miguel Ángel es uno de los 4 grandes del Renacimiento, y su carrera se basó más que nada en la escultura y en la pintura. Pero cuando hablamos de la arquitectura, su importancia es muy grande, ya que fue el fundador principal del movimiento manierista, el cual se basa en mantener la simetría de las construcciones, pero exagerando la colorización y especialmente las formas de las construcciones manieristas. Los ejemplos de la arquitectura de Miguel Ángel se encuentran en la Biblioteca Laurenciana y especialmente en su participación en retomar la remodelación de la Basílica de San Pedro, la cual fue terminada con sus notas. El siguiente en la lista es León Bautista Alberti, muy conocido en la época por ser uno de los mayores perfeccionistas y decoradores de la historia. Especialmente en este Renacimiento, muchas de sus obras no fueron terminadas cuando él estaba vivo, ya que la mayoría de estas tenía unos detalles tan intrínsecos y tan simétricos entre sí, que más que nada se veía su arquitectura como una forma de arte, que se expresaba mejor en sus planos y en los papeles, más que en las construcciones como tales. Esto se ve especialmente en su obra principal, la Catedral de Rimini, o el Templo Malatestiano, que, como se dijo, fue tan ambicioso que incluso al día de hoy nadie ha querido retomar la construcción para terminarlo como el mismo Alberti quería, pero aún así no impidió que sus planos y sus obras fueran influyentes en la arquitectura de esta época. El último de los 4 arquitectos más conocidos que vamos a mencionar es Giacomo Barozzi da Vignola,
el cual es proveniente de Bolonia y eventualmente fue contratado por el Papa Julio III, quien trabajaba con Miguel Ángel para la remodelación de la capilla de Sixtina y de San Pedro. Al morir Miguel Ángel, él dejó todas sus notas y todos sus conocimientos en temas de arquitectura al Vignola, el cual, afortunadamente para el futuro del legado de Miguel Ángel, terminó la catedral hasta como la conocemos el día de hoy. Posteriormente trabajó exclusivamente para la familia Farnese, una de las más grandes de Italia, y con quienes creó su obra más conocida, la Villa Farnese, con un estilo muy poco convencional para la época. Para iniciar la lista de los arquitectos que no son tan conocidos, pero aún así tienen una severa importancia en la arquitectura renacentista, tenemos a Giovanni Giacondo, el cual era proveniente de Emilia-Romagna y prefirió dedicarse al principio a estudios religiosos, especialmente como sacerdote. Pero al estar dentro de varios círculos religiosos en su ciudad, decidió aprender arquitectura completamente de forma empírica. Y resultó que era bastante bueno en ello, ya que fue llamado para ser la mente principal detrás de la remodelación de la estructura callejera en la ciudad de Venecia, muy conocida por el uso de ríos creados por el humano para el transporte de la ciudad por medio de barcos y góndolas. Giacondo fue la mente maestra detrás de este proyecto y tuvo reconocimiento a nivel nacional. Finalmente murió mientras estaban remodelando la capilla de Sixtina, bajo la supervisión del anteriormente mencionado Vignola. El siguiente no es tan conocido en el mundo del renacentismo, especialmente teniendo en cuenta que el lugar en el que nació, murió y trabajó durante toda su vida no es que haya sido tan grande en términos territoriales y demográficos. Estamos hablando de Girolamo Casar, el cual nació en Malta, unas islas que quedan entre el norte de África y la isla de Sicilia en Italia. El problema de Malta es que al estar completamente en el centro del Mediterráneo, es un terreno bastante disputado entre cualquier potencia de la época. Lo que hizo Girolamo Casar fue viajar a Italia para aprender sobre la arquitectura renacentista que se estaba viendo en ese entonces y transportar sus conocimientos para adaptar a su isla natal, Malta, a un estatus europeo que merecía según los ojos del entonces gobernador de la época, el rey de Sicilia. Por lo tanto, Girolamo Casar fue encargado de crear tanto las construcciones militares de la isla, que pueden ser fuertes, muros y barracas, pero también sobre las ciudades que estaban en el interior, especialmente la que es actualmente su capital, La Valeta. El siguiente arquitecto es el más grande de la historia belga, y quien, al igual que el ya mencionado Casar, viajó en su momento a Italia para estudiar la arquitectura y las construcciones de ese entonces, trayéndolas consigo hacia su natal Bélgica, donde fue contratado por la familia real y para crear el Palacio de la ciudad de Amberes, el cual toma todos los elementos ya mencionados adaptados hacia una arquitectura belga y que haría súper conocido a Cornelis Floris de Vriend en todo el norte de Europa y en su natal Bélgica, y siendo el palacio de la ciudad de Amberes todavía usado hasta la actualidad. Un arquitecto muy conocido en temas de sus obras, pero no en persona, es Francisco el Florentino. Florentino no es su apellido, es el apodo que se le dio, ya que se tiene entendido de que él era oriundo de Florencia. No se sabe muy bien cómo fueron sus estudios y cómo fue su vida antes de trabajar con las familias reales de la Europa del Este de ese entonces. Solo se sabe que trabajó en algún momento en Venecia y eventualmente fue comisionado por varias familias, tanto locales de Italia como de otros países cercanos, para crear ciertas casas, villas y castillos, los cuales eran conocidos por ser de una calidad bastante alta por los materiales y también muy bonitos al usar
colores bastante sutiles para darles un estilo que puede ser llamado puro. Sus obras más importantes se encuentran en Hungría y especialmente en Polonia, donde su memoria y sus obras fueron inmortalizadas en el Palacio Real de la familia polaca, la cual reinó el país hasta principios del siglo XIX. Nos referimos al Palacio de Wawel, en la actual Varsovia. Y actualmente su castillo se usa como museo de la historia polaca, y también donde hablan de la leyenda de Francesco el Florentino. Arquitectura renacentista rusa. Si bien la arquitectura rusa tradicionalmente estuvo inspirada mayormente en la arquitectura bizantina, se sabe que la arquitectura del Renacimiento ruso surgió en el marco del renovado interés por la arquitectura nacional, que evolucionó en Europa en el siglo XIX, y es una interpretación y estilización del patrimonio arquitectónico ruso. A veces la arquitectura del Renacimiento ruso a menudo se llama erróneamente arquitectura rusa o antigua, pero la mayoría de los arquitectos del Renacimiento no reprodujeron directamente la antigua tradición arquitectónica, siendo en cambio una hábil estilización del estilo del Renacimiento ruso. Se combinó consecutivamente con otros estilos internacionales desde el romanticismo arquitectónico de la primera mitad del siglo XIX hasta el estilo moderno, en otras palabras. Si se quiere hablar de arquitectura renacentista rusa, debe considerarse que fue en un tiempo mucho más tardío que el resto de Europa occidental, ya que sus inicios se dan entre el siglo XIX y XX, es decir, entre fines del tsarismo y principios del republicanismo. El renacentismo como tal llega a Alemania gracias a los viajes de varios filósofos y artistas hacia Italia, y quienes exportaron el conocimiento aprendido desde ahí hacia el entonces Sacro Imperio Romano Germánico. En el caso de la arquitectura renacentista, donde más brillo tuvo y donde más furor hubo fue en las ciudades del río Weser, quienes formaron una especie de renacentismo weseriano que se puede ver hasta el día de hoy en las construcciones gubernamentales y privadas que todavía se conservan de los varios artistas y arquitectos de esta época en las ciudades de Wolfsburg, Kassel, Bremen y Bremerhaven. El único otro lugar en el que se puede ver cierto tipo de influencia renacentista en temas de arquitectura es la ciudad de Colonia, en la que se encuentra la conocida Catedral de Köln, la cual es una de las más grandes y altas de todo el mundo. La arquitectura renacentista llega bajo el reinado de Isabel I, de la misma forma en la que llegó tanto a Malta como a Alemania, gracias a varios artistas y jóvenes arquitectos de la época que se fueron a estudiar a Italia para exportar esos conocimientos de regreso a sus países nativos. En este caso, el más importante fue Inigo Jones, el cual fue contratado por la mismísima Isabel I para crear ciertas estructuras gubernamentales, como lo son el Hodrick Hall y la Casa de Banquetes de Whitehall, localizada actualmente en Westminster, Londres. Muchas de estas casas fueron imitadas por los nobles de la época fuera de la monarquía como tal. Estas casas y villas son actualmente conocidas como las Prodigy Houses o casas del prodigio, que todavía se conservan en su mayoría al día de hoy y son usadas de múltiples formas por todo el Reino Unido. La arquitectura en España comenzó siendo inyectada en forma gótica en las últimas décadas del siglo XV. El estilo comenzó a extenderse principalmente por los arquitectos locales. Esa es la causa de la creación de un renacimiento específicamente español, que trajo la influencia de la arquitectura del sur de Italia, a veces en libros iluminados y pinturas, mezcladas con la tradición gótica. El nuevo estilo se llama plateresco, debido a las fachadas extremadamente decoradas que trajeron a la mente los motivos decorativos del trabajo
intricadamente detallada de los plateros, órdenes clásicas de candelabros combinados libremente en una totalidad simétrica. Los ejemplos de la fachada de la Universidad de Salamanca y el convento de San Marcos son un gran ejemplo de estas. La arquitectura portuguesa del Renacimiento está íntimamente vinculada a la arquitectura gótica y gradualmente en sus elementos clásicos. El estilo manuelino fue un estilo de transición que combinó elementos ornamentales y renacentistas y góticos con edificios que se acercaban arquitectónicamente a la arquitectura gótica. Al igual que el estilo isabelino de España a Manueline, le sucedió una fase del Renacimiento temprano, más cerca de los cánones clásicos, seguida de la adopción de formas manieristas, que vendría siendo el Renacimiento tardío. El manierismo portugués, especialmente en la arquitectura secular, se caracteriza por la simplicidad en la organización de las fachadas y la relativa falta de decoración, que a menudo se conoce como un estilo chao. Incluso con la llegada de la arquitectura barroca a finales del siglo XVII, este tipo de arquitectura manierista siguió entrando hasta el siglo XVIII. Como ejemplos tenemos el monasterio de los Jerónimos y la iglesia de Grava en Évora. La importancia de la perspectiva como concepto. El descubrimiento de la perspectiva es un aspecto importante para entender el período renacentista, ya que es una nueva forma de entender el espacio como algo universal, comprensible y controlable mediante la razón. En este sentido, el arte del dibujo se constituyó en el principal medio de diseño y los nuevos métodos de diseñar los proyectos incluyeron la concepción espacial de los edificios, las distancias entre objetos y las percepciones visuales, que a partir de ahora comenzaban a ser controladas y enfatizadas desde puntos de vista específicos. Está claro que todo este avance en la forma de representar los espacios y el mundo en sí implicó para el arte del mundo occidental una transformación a gran escala que involucró desde los principios de la lógica formal de las matemáticas hasta elementos básicos que hoy conocemos, como son el punto, la línea, la semirrecta, la línea quebrada, el plano y el ángulo, entre otros. El poder representar fielmente la realidad mediante la perspectiva no se limitó a solo describir las experiencias conocidas, sino también a anticiparlas, posibilitando proyectar imágenes de características realistas. Además, por otro lado, cabe mencionar que la perspectiva renacentista nos muestra, a diferencia de la representación medieval y antigua, el triunfo del racionalismo de su época histórica, que se constituye como eje. Es una representación sistemática, geométrica y homogénea del espacio, que según el historiador de las ideas artísticas, el alemán Erwin Panofsky, sostuvo que la perspectiva renacentista vino a ser la continuidad de la concepción aristotélico-escolástica, que ha logrado una representación tridimensional de las cosas sobre un plano bidimensional.